Hey, ¿qué pasa, muchachada? Bienvenidos un día más al Rincón de Farfallas. Hoy estamos aquí para revisar y dar sugerencias o quejas sobre diversos temas en F1 Clash, como son el funcionamiento de los eventos, emparejamiento, matchmaking, etc. Voy a intentar que este vídeo no sea un vídeo lloro, ¿vale? Sino que sea algo constructivo y que por lo menos pues intente hacer reflexionar a Hunts sobre quejas de muchos usuarios, usándome a mí, el Rincón de Farfallas, como altavoz. Por lo que si te gusta el vídeo, ¿vale? Cuando termine, velo hasta el final y te invito a que lo compartas y en todas tus redes sociales y nos etiquetes tanto a Hunts como a mí, ¿vale? Me he hecho un guión para no perderme y para que luego pues una guía me lo doble al inglés, ¿vale? Y así poder compartir pues con más gente estas inquietudes. Así que si me veis más serio o más secos o leyendo la pantalla, pues es por esto, ¿vale? Y mientras pues podréis ver que os voy a poner aquí pues parte de mi participación en la fase final del evento de esta semana. ¡Al lío! Bien, uno de los temas de los que me gustaría hablar es el emparejamiento, ¿vale? Tanto en eventos como en los duelos normales. Me parece muy desproporcionado ese más 10, más menos 10% del que se habla, que no sé si está confirmado por los desarrolladores, pero lo he escuchado por ahí. Cuando tu puntuación de equipo es baja, puede que no se note demasiado, pero una vez te acercas a los 1000 de puntuación, se vuelve una barbaridad, haciéndose prácticamente imposible jugar para muchos los duelos con tu mejor setup, o que te dificulte demasiado una buena clasificación de eventos, ya que todo lo que se aleje del perfecto es un fracaso de cara al final de temporada y a los hitos. Aunque de esto vamos a hablar más tarde si no se me olvida, ¿vale? Entiendo que cuando no te encuentre un rival que pudiera coincidir con nuestro matchmaking y lógico, nos empareje con un bot. Y que ese bot, para que se iguale en dificultad a la media de los usuarios, se deba tener más puntuación de equipo. Pero creo que ajustarlo a lo que, no sé, igual un 5% me parece más que suficiente, por lo menos en algunos tramos. Esto ahora mismo tiene una mayor repercusión al haber implementado las sprint race, haciéndose muy difícil no solo terminar una sprint, sino no arruinarte en el intento. Segundo, y siguiendo con la temática de eventos, otra cosa que quería preguntar es por qué, como os voy a mostrar en las imágenes en esta clasificación, mis pilotos que suelen clasificar entre las 5 primeras posiciones, de repente, sin saber por qué, me clasifican séptimo y decimosegundo, por ejemplo. ¿Es algo arbitrario? ¿Es algo aleatorio? ¿De qué depende esto? Porque se hace bastante injusto para el resultado final de un evento, dejándote fuera del top 20 con solo que te pase esto en una de las carreras. Y no te digo nada si tienes las banderas máximas altas. Tercero, y ya que hemos sacado el tema, una de las quejas más frecuentes que me están llegando y que os quiero transmitir es la agrupación de las 100 personas en los eventos los sábados y los domingos, pero sobre todo los sábados. Nos parece muy injusto que el factor que se analice para estos emparejamientos sea las banderas máximas, ya que otorga una ventaja estratosférica a aquellos jugadores que se dejan el dinero en el juego y cuanto más mejor. Entiendo que les tiene que aportar una mejora y, por qué no, pues la posibilidad de unas recompensas mejores y acorde a la mejora que les aporta pues, estos bullets, potenciadores y demás. Pero que todavía no se haya implementado ni mencionado nada sobre un sistema de ranqueo más acorde a la realidad de los juegos y de los jugadores nos parece preocupante. Creo que hacer esto tendría también un aporte positivo, tanto para el usuario como una experiencia de juego muchísimo más placentera, como para Hunts, ya que el mero hecho de existir un ranking, unas divisiones o como lo quisierais implementar haría que la gente se picara más y esto se traduce en más gasto, más dinero, por lo cual más beneficio. Igual, crear más categorías con divisiones, aunque eso conlleve unos premios menos poderosos pero más pequeños y que se vea un avance, un retroceso en las divisiones de forma semanal por parte del usuario, hará que la gente no perdiera las ganas de jugar y que a los 2 meses vuelva o no de forma interrumpida al juego y esté así trasteando. Otro punto a analizar o a revisar sería la implantación de las rarezas de los pilotos y de las piezas, ya que nos parece, perdón por la palabra, bastante estúpida, ya que nunca se van a usar pilotos comunes y raros, ya que un piloto épico al 1 es mejor que cualquiera de las otras rarezas y en caso de que ser pilotos de serie 11 o 12, aunque este piloto común o raro esté graduado al máximo, es peor que el piloto épico. Para esto propongo pues o bien dejarlo como estaba antes o revisar la serie en la que se desbloquea cada uno de estos pilotos y adecuar sus características acorde a esa serie, o bien si se pretende dejar de esta forma incluir unos boss o unos buffos dependiendo de la rareza. Por ejemplo, esta semana que tenemos a Norris y a Leclerc, pues se podría potenciar los épicos un 5%, los raros yo que sé un 15% y los comunes un 30%. Algo así sería la idea. ¿Para qué? Pues para que los jugadores un poquito más casual o que no hayan tenido la suerte de desbloquear esos pilotos o haberlos subidos en su versión épica y demás, pues no se queden tan descolgados y que puedan acercarse a unas prestaciones
parecidas a las que los tienen los jugadores en su versión épica. Evidentemente sin que llegue pues, a superarlo, porque si no pues perdería esa ventaja. Pero bueno, eso ya sería hacer números. Esto también creo que tiene otro factor beneficioso de cara a Hunts, ya que obligaría a los jugadores a realizar más upgrades, por lo cual se le haría falta muchísimo más coins, y la gente que lo quiere hacer rápido y efectivo, pues al final se traduce en más dólares. Como quinta idea a tratar sería el tema de las Sprint Race. Nos parece una buena idea, una idea novedosa, y nos dais a ver que estáis oyendo a los jugadores, pero creo que no les escucháis. Hablo por el tema de las cajas de carrera. El formato está divertido, incita a jugar, tiene a mi forma de verlo unas recompensas bastante buenas, pero no puedes tener que obligar a una persona a jugar 10, 12, 15 carreras seguidas para muchos de los usuarios, vamos. Al menos lo que dicen mis estadísticas de YouTube de la gente que ve mis vídeos y mis directos. No son adolescentes con un tiempo infinito, ¿vale? Para dedicar al juego. Es prácticamente imposible jugar muchas carreras en estos términos y terminar las cajas. Por lo que mi propuesta sería revisar los puntos objetivo y si queréis, como sugerencia mayores, pues poner que solo sumen el primer piloto vuestro o el segundo piloto, ¿vale? Cosas así. También limitaría el número de sprint race, o mejor dicho, el tiempo que dura el empezar otra sprint race. Con esto pues ampliaremos el rango de tiempo del grupo, en el que no tendríamos tanto estrés para jugar esas carreras, y también seguiría pudiendo premiar a aquella persona pues que sí que pueda jugar mucho tiempo y del tirón, ¿vale? Porque tendrá más probabilidades de ganar. Y con esto creo que también nos evitaríamos el problema de los autoclickers, que de esto creo que sabéis vosotros más que yo. Otra duda que tienen muchos jugadores de cara a los hitos es el que se haya quitado la reducción de tiempos para toda la temporada en las cajas, ¿vale? Se preguntan el por qué ha sido esta decisión, ya que pues, a muchos les ha causado queja o trastorno y quieren pues, por lo menos que se les dé una explicación, ¿vale? Yo transmito esta sugerencia. Luego, de cara, como séptima sugerencia, de cara al hito más polémico, es el del mejor resultado en evento. Yo creo que como sugerencia, para no generar tanto estrés, porque al final pues ya sabemos las dificultades que esto tiene, y para fomentar que la gente se esfuerce, yo habilitaría más medallas con sus hitos correspondientes. Por ejemplo, medalla de top 50, de top 20, etc. ¿Vale? Otra cosa que nos gustaría que se revisase, y no hemos conocido nada al respecto durante toda la temporada, es la eficiencia de los pilotos cuando se han quedado sin neumáticos o han roto el coche. Se dan carreras en las que los pilotos realizan más de la mitad de una vuelta al circuito sin verse apenas penalizado, lo cual no se asemeja para nada con la realidad y lo hace muy frustrante. Y ya por último, para despedirnos, esta es la última, para este vídeo esta es la última, ¿vale? Muchas gracias por escucharme, por escucharos a vosotros, por aguantar este vídeo que creo que es interesante analizar y cuyo objetivo lo he hecho no solo con el hecho de criticar, sino para hacer llegar la opinión de muchos de los usuarios y mía propia y dar propuestas de mejora. Como siempre, gracias a todos por ver los vídeos, y si no queréis perderos nada de contenido y demás, pues ya sabéis, suscribiros a la campanita, lo que digo siempre, ¿vale? Y por supuesto, dejad en los comentarios pues más sugerencias o dudas, y así entre todos pues iremos mejorando y aprendiendo. Sin más, se despide Fallas. Chao.